La seguridad, y yo me atrevería a añadir que la calidad alimentaria es uno de los grandes objetivos a los que aspira la actual civilización europea. Una cuestión que abordaremos en la 26ª jornada informativa de Riegos del Alto Aragón, de la mano de un doctor, ingeniero agrónomo, quien además es uno de los expertos de la PAC que en España tenemos en nuestro país. Ignacio Atance, ¿qué tal? Un placer poderte saludar. Pues un placer poder compartir estos minutos contigo y participar en la jornada de Riegos de Alto Aragón. Introducir que en la actualidad eres el director del Servicio de Estudios de la Fundación Cajamar, pero durante 3 años, de 2020 a 2023, fuiste el encargado de coordinar el plan estratégico de la PAC para España en el Ministerio de Agricultura. En este sentido, y desde los márgenes que otorgaba la normativa negociada con el resto de países comunitarios, ¿en qué puntos quisisteis incidir en la última reforma? ¿Cuáles eran las cuestiones prioritarias en ese momento para el Gobierno de España, Ignacio? Mira, suelo decir que el plan estratégico, aunque sea un documento muy largo, empieza con un apartado muy breve que define qué es lo que busca el plan estratégico. Son 2-3 páginas, pero que se pueden sintetizar en una idea. El sector estratégico, el sector agroalimentario es estratégico para España como país, por muchos aspectos, y necesita seguir evolucionando, avanzando en ciertas materias para poder seguir siéndolo en el futuro. Entonces, a partir de ahí, el plan estratégico buscaba sobre todo un equilibrio entre una mejor distribución de las ayudas en función de los datos que teníamos, de cómo las explotaciones dependen o no de ellas, de la importancia de la dimensión económica de las explotaciones, y por otra parte avanzar en esa sostenibilidad ambiental que necesita el sector, no solamente por hacer una contribución al medio ambiente como un bien en sí mismo, sino porque cuando hablamos de sostenibilidad ambiental hablamos de sostenibilidad económica de largo plazo. Si cuido mis suelos, si gestiono mejor mis insumos, si aumento las superficies que tengo para biodiversidad, estoy asegurando también producción a largo plazo. Eso era un poquito lo que pretendía a grandes rasgos el plan estratégico de la PAC de España. Hablemos, si te parece, Ignacio, ahora mismo de regadío, dado que el contenido de la jornada también va a virar en torno a él. Por muchas razones, podemos afirmar que la digitalización parece ser la nueva modernización de la agricultura, esa modernización que hemos vivido durante décadas, sobre todo en estas áreas de regadío. ¿Las políticas públicas están ayudando de una forma eficiente y también, en la línea de tu respuesta anterior, de una forma homogénea? ¿Cómo está siendo además la colaboración con las comunidades de regantes, tanto de base como las generales, como puede ser el sistema de riegos del Alto Aragón? Bueno, es una pregunta amplia, compleja. El titular para mí sería que las políticas públicas están ayudando, pero tenemos que hacer un esfuerzo en el tramo final, en la llegada al agricultor o a la agricultura, y especialmente a las explotaciones de menor tamaño, ¿no? Un concepto que está ahora de moda en otros aspectos, digamos, como la última milla, ¿no? Nos faltaría. Y ahí eso, bueno, las propias administraciones, yo tengo una experiencia muy amplia en el Ministerio de Agricultura, pues es verdad que al final esa capilaridad que a veces nos falta, yo creo que sería no hablaría de asignatura pendiente, sino el aspecto en el que más camino queda por recorrer, y has citado una figura clave, ¿no? Las comunidades de regantes, cómo estén organizados los regantes, cómo funcionan esas comunidades de regantes, siendo capaces de trasladar a todos sus socios las oportunidades que ofrece la digitalización, y pasar de un papel de gestión y de preocupación especialmente en la gran infraestructura y en conseguir que el agua llegue al regante, a un papel de optimización del uso del recurso, y proporcionar a sus socios cuáles son las mejores herramientas para que en tu parcela, con tu cultivo, en tu zona, hagas uso de ellas, pues queda ahí un poquito de campo por trabajar. Bueno, la verdad es que es una cuestión efectivamente muy abierta, pero sí que al final las comunidades de regantes sí que vemos esa experiencia como agentes digitalizadores, en este caso como agentes del cambio que ayudan a las explotaciones repartidas por el territorio.
También te quería abordar otra cuestión que en este 2024 ha sido recurrente debido a las movilizaciones, a las protestas de los agricultores. Es evidente que los estándares de calidad y trazabilidad de los alimentos producidos dentro de España y de la Unión Europea son altos, pero este criterio, y así se denunciaba, en ocasiones no se aplica a los productos importados de terceros países. ¿Se puede plantear algún tipo de solución a lo que los agricultores han venido a llamar esa competencia desleal que puede distorsionar los precios de las materias primas que ellos también están comercializando? ¿Cómo lo ves, en tu opinión? Y es una cuestión general y lógicamente difícil de aterrizar en una píldora, en una entrevista de estas características. Es un tema que efectivamente ha estado, este año quizá todavía más en primera línea, pero ya hace tiempo que veníamos, incluso desde el Ministerio, aquí hablo también de mi pasado, reclamando una mayor coherencia entre políticas agrarias, ambientales y comerciales. Este año en Cajamar abordamos un webinar que todavía se puede ver y además publicamos un pequeño artículo resumiendo las conclusiones del webinar, tratando de abordar el tema de las cláusulas espejo y viendo las dificultades que hay en la práctica para aterrizar esta coherencia entre políticas agrarias, ambientales y comerciales. Y lo estamos viendo ahora mismo con el reglamento de deforestación, una idea, en principio una herramienta que va en línea de esa armonización. Pues si yo le estoy exigiendo a mis productores europeos, voy a garantizarme con este reglamento que la materia prima alternativa no procede o no ha causado deforestación, pero vemos en la práctica pues una complejidad para ponerla en marcha, una inseguridad jurídica para los operadores que ha obligado a retrasar un año la aplicación. Por responder realmente a la pregunta ¿en qué podemos avanzar? Yo lanzaría dos grandes mensajes. Uno, hacia las administraciones, y especialmente en este caso hacia la administración europea. Consolidemos la legislación antes de desarrollar legislación nueva. Hemos desarrollado mucha legislación, necesitamos ayudar al sector a asumirla, a aterrizarla y guiarnos en esa nueva legislación por pensar primero en el aspecto comercial. ¿Cómo voy a ser capaz de trasladar esto a mis relaciones comerciales, tanto exportación e importación? Y cuando tenga la solución a la parte comercial, regulo para la producción interior. Y el segundo mensaje es para nuestro propio sector, para las propias explotaciones e industrias. Separemos en ese malestar, ¿no? en ese mensaje, en ese sentirnos abrumados por la carga regulatoria, y seamos capaces de identificar los aspectos en los que, con independencia de la parte regulatoria, necesitamos seguir avanzando. Porque en cuidado de suelos, en gestión de insumos, y estamos hablando de una jornada de riegos, destaca un insumo como es el agua. Cuanto más avancemos con independencia de la carga regulatoria, más estamos asegurando que vamos a poder seguir produciendo como producimos en un horizonte de 10 o de 20 o de 30 años, que es lo que necesitamos asegurar. Y fíjate, Ignacio, que hemos hablado en esta breve entrevista de sostenibilidad, que al final ha girado también ese contenido en torno a muchas de mis preguntas y muchas de tus respuestas. Hemos hablado también de digitalización, pero me gustaría introducir un tercer elemento, que es la dimensión de las explotaciones, de las empresas agrarias. Y al final también, desde tu experiencia en Cajamar, en una entidad cooperativista, pero una entidad también de crédito y de ahorro. ¿Qué importancia tiene que tener de cara al futuro en el marco de esa agricultura competitiva que es la agricultura de regadío? Por ejemplo, del Valle Medio del Ebro, de estas zonas en general con altos niveles de producción y con cierta seguridad de cara a las cosechas. ¿Cómo lo estáis viendo también desde la óptica de las entidades de ahorro y desde el cooperativismo? La dimensión es fundamental. Antes mencionas el plan estratégico de la PAC. En el diagnóstico que se hizo allí se llegó a la conclusión de que la dimensión económica, que no es una cosa solamente de dimensión física, por ejemplo, estamos hablando de regadío y bueno, pues todos sabemos que
que no tiene nada que ver 50 hectáreas de regadío con 200 hectáreas de secano, aunque la dimensión física sea muy superior al secano, por la dimensión económica de esa explotación de regadío sería muy mayor. Pues la dimensión económica es el principal factor que explica la rentabilidad mayor o menor de las explotaciones. Por encima del sector, por encima del territorio, es la dimensión económica. ¿Cómo lo vemos desde Cajamar? Nosotros lo que vemos es que efectivamente hay que seguir avanzando en dimensión en todos los niveles. Por ejemplo, nuestras cooperativas tienen que seguir dimensionándose, las explotaciones tienen que seguir dimensionándose, primero por los factores clásicos, ¿no? Yo tengo mayor dimensión, optimizo mejor mis recursos, negocio mejor, etcétera, ¿no? Pero tenemos nuevos factores, nuevos elementos, la digitalización, poder aprovechar todas las oportunidades, y ojo, que las oportunidades no se me conviertan en retos insalvables. Yo puedo ver, si tengo suficiente dimensión, una oportunidad en la digitalización, y si no la tengo, lo que otro de una oportunidad yo lo veo como la gota que colma el vaso, de decir, bueno, abandono el sector porque no tengo capacidad de hacer lo que se me exigen, ¿no? Responder a los retos regulatorios, por ejemplo, es muchas veces también una cuestión de dimensión, de poder tener suficiente personal y suficientemente formado como para responder a eso que me está respondiendo, que me están exigiendo. Pero a la vez lo tengo que hacer. Bueno, eso nos llevaría a decir, bueno, y entonces la única vía es mayor y macroempresas. Bueno, de cómo respondo a ese reto de la dimensión, manteniendo un tejido rural, una estructura como la que tenemos de explotaciones de base territorial en buena parte de España. Y ahí el mensaje que nosotros identificamos, o que queremos lanzar desde Cajamar, o que lanzamos sistemáticamente, es el de bueno, tienes que buscar cuál es tu fórmula para integrarte. Una fórmula es el cooperativismo, pero hay otras fórmulas. Trabajar más estrechamente con la industria. Ojo, que esto se lo decimos también a la industria, es decir, al final, estando solos es muy difícil aprovechar todas las oportunidades que tenemos. A lo mejor me tengo que asociar con otras empresas buscando la fórmula que sea más adecuada en aspectos para una determinada tecnología, para aprovechar mejor una determinada herramienta, etcétera. Necesito ganar dimensión, pero la forma de ganar dimensión no puede ser únicamente escalando, invirtiendo más y aumentando el tamaño de la explotación, porque eso habrá muchísimas explotaciones que no lo pueden hacer, sino no estando solas y trabajando en mayor colaboración con otras explotaciones, con tus compradores, con tus suministradores. Pues precisamente este espíritu colaborativo es el que va a guiar a la 26ª jornada informativa de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, que este año se va a titular Voces del sector agrario, demandas y propuestas, en la que se reunirán expertos como Ignacio Atance, director de Servicio de Estudios de la Fundación Cajamar, regantes, empresas de servicios, cooperativas y al final la industria agroalimentaria de Aragón y del Valle Medio del Ebro. Ignacio, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo y nos vemos el próximo 17 de octubre en el Palacio de Congresos de Huesca. Muchas gracias, un saludo. Pues muchas gracias, y para mí también ha sido un placer. Nos vemos en Huesca.